tardes a todos. Pues muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a participar en un trabajo del doctorado. Son doctorantes. En educación disruptiva. En educación disruptiva. Muchas gracias. Pues les agradezco a todos su presencia. Estamos en la materia Aprendizaje en la era digital. Aprendizaje en la era de la información y el conocimiento. Muy bien. Vamos a trabajar hoy con un podcast, ¿no? Es un tema muy importante que tiene la finalidad que ustedes como estudiantes del doctorado participen en este podcast sobre gestión del conocimiento en la educación, asegurando lo que es una intervención fundamentada y articulada y hagamos una discusión colectiva. Bueno, para esto pues les voy a hacer algunas preguntas detonantes que les voy a pedir que me contesten los compañeros. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de educación hoy, maestros, ¿realmente gestionamos conocimiento o solo acumulamos información? Bueno, algo muy importante que hay que tomar en cuenta de primera mano es la diferencia entre la información que son datos y documentos que están disponibles y al alcance de nosotros. Pero el conocimiento aparece cuando nosotros hacemos buen uso de estos datos, cuando los sabemos interpretar, los ponemos en un diálogo ligados con la experiencia, y justamente aquí es cuando podemos resolver problemas y diseñar soluciones pedagógicas. En esa línea hay un artículo que nos habla de los modelos de gestión de conocimiento y nos explica que gestionar el conocimiento implica articular procesos de creación, organización, circulación y aplicación de saberes para mejorar la calidad educativa y la innovación institucional, no solamente almacenar contenidos en plataformas digitales. Hoy en día vivimos en una era digital donde todos tenemos al alcance muchísimos documentos y datos, pero lo valioso es ver qué hacer con esto. Y bueno, para dar respuesta a la pregunta, podría decirse que a nivel país estamos en una tensión permanente entre una cultura de consumo rápido de información y la necesidad de construir una cultura de gestión de conocimiento más crítica y colaborativa. En contextos específicos, como ciertos programas universitarios o redes de investigación, sí podemos observar prácticas más cercanas de gestión de conocimiento, como sistematización de experiencias, uso de datos para rediseñar cursos o comunidades en prácticas docentes. Sin embargo, estas experiencias suelen ser unas islas dentro de sistemas que todavía valoran más la acumulación de información, los indicadores cuantitativos, el cumplimiento administrativo que la construcción colectiva da sentido. Entonces, mi postura sería que en México se encuentra en un tránsito incompleto. Disponemos de mucha información y de capacidades tecnológicas crecientes, pero aún tenemos el reto de convertir esos recursos en procesos institucionales y estudiantiles que realmente produzcan y movilicen conocimiento significativo. Excelente respuesta, maestra Geraldine. Agradezco mucho que mencionaras la parte de cómo que estamos aquí en México durante esa transición, ¿verdad? Y precisamente sobre eso, maestro Salvador, desde su experiencia, la universidad produce conocimiento. La universidad, me estoy refiriendo no a esta universidad, sino al nivel, ¿verdad? Al nivel educativo. Conocimiento nuevo o más bien reproduce saberes que ya están validados. ¿Usted qué considera? Es complejo. Una universidad privada tiene otro tratamiento que una pública. A lo mejor el mismo gobierno tiene necesidades con una empresa para generar empleos y son como diferentes necesidades, ¿no? El modelo educativo institucional también de cada institución, valga la redundancia. Entonces, la universidad genera conocimiento o reproduce. Bourdieu diría que lo reproduce en función de pues las altas esferas de poder que le dictan las universidades lo que tienen que enseñar, y otras escuelas ya, escuelas de las más modernas como las alemanas,
puede decir que es innato el que se produzca conocimiento, pero también hay que ver quién lo produce. Lo producen los y los alumnos, los profesores, los investigadores. A los profesores se les contrata por asignatura o cátedra, entonces pues no van a tener esa labor de investigación, sin embargo sí lo hacen de forma natural. Entonces, idealmente pues sería que siempre se debe estar produciendo, pero es un poquito más complicado que decir sí o no. Entonces yo creo que estamos como a la mitad. Estamos a la mitad, ¿no? Y también podemos considerar pues el poco número de investigadores que hay en las universidades, ¿no? Y además que se están precisamente lo que mencionabas de algunas esferas económicas del poder o situaciones políticas que luego determinan cuáles son los programas y planes de estudio que se deben de trabajar, ¿no? Entonces sí considero también, igual que tú, que es algo difícil, pero que aún así hay muchos docentes que se ponen esa capa y que van en contra de la marea a buscar investigar y tratar de producir conocimiento nuevo, ¿no? Y pensando en estos, maestra Gaby, en estos docentes y en las aulas, el conocimiento que se genera en aulas de investigación, ¿circula y se comparte o suele quedarse encerrado en espacios muy específicos? ¿Tú qué piensas respecto a eso? Muchas gracias, doctora. Bueno, en mi particular punto de vista, yo creo que con frecuencia no se circula, se fragmenta y se queda encerrado. Sin embargo, tiene que ver mucho con esta parte del contexto y sobre todo las épocas. En la clase que tuvimos con el doctor Treviño, ahí manifestaba del Sistema Nacional de Investigación, que ellos tienen que alinearse a esta parte de cumplir con los objetivos de una agenda y pues de cumplir con el desarrollo, el plan de desarrollo del milenio. Entonces, bueno, yo creo que no se exteriorizan, sin embargo, tiene mucho que ver, como anteriormente lo manifestó, con esta parte política, de acuerdos. Además, por ahí estuve revisando algunos modelos en donde dos japoneses veían esta parte de la gestión del conocimiento. Ellos hablaban de cómo llega de forma tácita y se convierte en explícita y viceversa, ya que cumpla con esta parte como en forma de espiral de lo general a lo particular y viceversa. Entonces, ellos hacían énfasis en esta parte de, un ejemplo, los alumnos dentro del aula reciben información por parte del docente de algún documento que se revisa previamente, ya sean investigaciones, artículos y demás. Y estos artículos, ¿de dónde nacen? Pues obviamente de estas personas que llevan un tránsito académico. Entonces, en esta parte de lo tácito a lo explícito, hablamos que pues los docentes les comparten a los alumnos esta parte de cómo se sugiere, con ejemplos, con situaciones prácticas, y ya lo explícito lo vemos en estos documentos oficiales ya documentados con mensajes directos. Entonces, igual, a lo mejor de una forma repetitiva, pero muy consciente, se puede decir que el conocimiento se comparte de acuerdo a las necesidades que se vayan dando. Ok, pues muchísimas gracias, maestra Gaby. En este tenor, maestro Eduardo, qué bueno que nos acompaña esta tarde, Gracias, el día de hoy. Buenas tardes. Muchas veces pues usamos como sinónimos lo que es información y conocimiento. ¿Cómo explicarías la diferencia entre gestionar información y gestionar conocimiento en la universidad? Sí, buenas tardes nuevamente, habría que comprender primero la idea de por qué se perciben como sinónimos, como algo similar el tema de la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Muy en específico en este nivel superior, pues es muy común que, bueno, más bien, podría ser algo contraproducente para los estudiantes el que confundieran ambos términos, ¿no? Lo que es la gestión de la información como tal y el conocimiento. Pero ¿qué es, por ejemplo, la gestión de la información? Es donde nosotros podemos recopilarla, organizarla, almacenarla o distribuirla y verla, digamos, tácitamente en cuanto a datos o contenidos. Es como basarnos nada más en la búsqueda de artículos o libros
en algunas bases de datos, en lecturas, en documentos, en repositorios, ¿no? O sea, la gestión de la información es solamente tener acceso a y darle un cierto orden, ¿no? La información por sí sola sí existe y está disponible, sin que esto necesariamente tenga que ser sinónimo de comprensión. Digamos que a manera de síntesis, la gestión de la información es saber en dónde está y cómo podemos encontrarla para quizá en un momento después usarla de manera adecuada. En cuanto a la gestión del conocimiento, pues es ir un poquito más allá ¿no? de solo buscar esa información. Por ejemplo, aquí ya entra la interpretación, la comprensión, relacionarla o reflexionar, aplicar esa información que ya hemos consultado para producir un saber en específico. Insisto, en el tema de la educación superior, gestionar el conocimiento es, por ejemplo, analizar críticamente lo que se consulta, es reflexionar en cuanto a las teorías o relacionarlas con autores, es revisar contextos, construir argumentos propios, aplicar lo aprendido para resolver problemas o realizar algún tipo de investigaciones, formularse también proyectos, hipótesis, construir tesis, por ejemplo. Y bueno, a manera pues como de conclusión, gestionar el conocimiento es comprender de manera más profunda la información que previamente pues hemos obtenido, ¿no? Haciendo que ésta tenga ya un sentido y se convierta en un aprendizaje significativo. La información nada más es administrarla y el conocimiento es construirlo. Excelente. Uh-huh. Sí, Eduardo, precisamente, qué bueno que mencionas la parte de la construcción y la interpretación del conocimiento y del uso, porque lo que decía la maestra Gaby hace un momento, que hablaba sobre la escultura japonesa, las culturas asiáticas tienen una de las características principales en su sistema educativo, es que el conocimiento es más práctico que teórico, ¿no? Entonces, sí. La gestión del conocimiento viene implícito a los saberes. En cambio, en algunas culturas, que en el caso de Latinoamérica, nos estábamos convirtiendo algunas personas en enciclopedias. Yo recuerdo en mi infancia, en mi juventud, que me enseñaron el alfabeto griego, a escribirlo y todo en griego. Me sabía la tabla periódica de los elementos y la masa atómica y el peso atómico, que dices, bueno, ¿cuándo voy a hacer un compuesto yo en mi vida, verdad? Uh-huh. Para poder entender. Entonces, quería hacer alusión del tema que hablaba Gaby, ¿no? De la espiral del conocimiento deductivo e inductivo, que precisamente se iba al hacer, al interpretar, que es precisamente lo que mencionas. Pero hay un problema que yo creo que la maestra Carla Paola nos puede decir, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene para la formación y la investigación confundir estos dos procesos? ¿Cuáles consecuencias puede haber si yo confundo la información con conocimiento o viceversa? ¿Cuáles son esas consecuencias? Gracias. Buenas tardes. Principalmente, no toda la información a la que tenemos acceso generalmente va a ocasionar o promover o provocar un conocimiento. Y a partir de eso, pues es importante comprender lo que establece Edgar Marín. Él establece que plantea que el conocimiento implica una organización, una interpretación y un sentido, pero la información no solamente tiene que ver con una acumulación de datos. Entonces, para que exista un conocimiento, esa información a la que accedemos tiene que buscar principalmente una comprensión por parte de los estudiantes para que pueda generarse un conocimiento. En este sentido, cuando se confunden estos procesos, pues principalmente lo que hacemos es formar estudiantes competentes para el almacenamiento de la información, para poder identificar diferentes espacios para búsqueda de información, pero no los hacemos competentes para un pensamiento crítico que les permita utilizar esa información en diferentes ámbitos o espacios en los cuales la podrían problematizar de algún modo. Y esto me lleva en este caso a citar a Paulo Freire. Paulo Freire habla sobre una educación bancaria y él dice que esa educación bancaria tiene que ver justamente con el almacenamiento que la educación universitaria o la educación en general deposita demasiada información a los estudiantes, pero no la utilizan para problematizar situaciones que se están viviendo. Entonces, pues justamente no se produce un conocimiento. Justo para retomar lo que mencionaba Gaby, el autor japonés es Ikuhiro Nonaka.
y él establece que hay ciertos tipos de información. Él dice que la información explícita y que el conocimiento se construyen de manera social. Entonces, para que esto pueda ocurrir, tiene que haber un diálogo. La información se tiene que compartir, se tiene que vivenciar y se tiene que interactuar. Y de esta manera no se queda estática y a partir de esa no estaticidad se transforma en un conocimiento que los alumnos pueden aplicar. Y pues finalmente lo que puedo definir a partir de estos autores es que cuando confundimos la información con conocimiento, la formación pierde una profundidad y la investigación pierde un sentido. En el caso de las universidades, pues cuando una universidad no distingue esto, corre el riesgo de formar estudiantes informados, pero no necesariamente formados. Muchas gracias, maestra Karen Pavón. Gracias. Muy interesante. A mí me gusta mucho Edgar Marín, es uno de los pedagogos y pensadores de pedagogía más actuales en nuestra época que hablan sobre el aprendizaje social, ¿no? Y también estoy pensando en Vygotsky, que es un poquito anterior a Edgar Marín, pero que Vygotsky pues viene toda la escuela del aprendizaje social mediante el diálogo, de lo que estás mencionando, ¿verdad? Entonces, pues para esto, yo creo que Aldo nos puede decir con algunos ejemplos concretos cuáles son las prácticas e instituciones que se podrían considerar auténtica gestión del conocimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora. Nos maneja Barragán un modelo de gestión del conocimiento llamado prácticas sociales y de trabajo. Quiere decir que pues aquí la clave es la socialización del conocimiento entre los diferentes actores. No solo se trata como de reunirse, sino de diseñar dinámicas pues donde esa experiencia individual se transforma en aprendizaje colectivo y su modalidad en la forma de trabajar. Un ejemplo claro en esta actualidad son los consejos técnicos escolares, ya que pues son espacios formales de coplaneación, además de que pues son círculos de estudio entre docentes o las redes de colaboración entre escuelas, donde se comparten evidencias del aula y de su trabajo. También pueden ser los ajustes y los materiales. También son una práctica de gestión del conocimiento cuando se sostienen el tiempo y se sistematizan y se usan para la toma de decisiones. Muy bien, maestro Aldo. Esto nos puede acercar a las realidades que tenemos en los diferentes contextos y en los diferentes sistemas educativos, ¿no? Acaba de mencionarnos un ejemplo muy cercano a lo que él vive. Creo que pueden haber muchos más ejemplos concretos que se pueden considerar como auténtica gestión del aprendizaje, en especial en algunas materias que no son duras, que se daba la impresión de que no había un conocimiento, pero pues yo lo veo en los talleres deportivos, culturales, algunos artísticos, en los artísticos, o sea que realmente se está aplicando todo esta gestión del conocimiento y realmente se están construyendo saberes auténticos. Pues con esto cerramos este bloquecito que acabamos de trabajar y vamos a empezar con la parte de la tecnología y la cultura académica. Dentro de la tecnología y cultura académica, tenemos como invitada también a la maestra Hilda Rubalcaba. Quisiera preguntarle, pues que hoy dependemos mucho de las plataformas digitales, que por cierto que a mí me encanta, ¿no? El uso de las plataformas digitales. Y creo que hay un gran debate, ¿no? El gran debate de usarlas o no usarlas. ¿Usted cree que realmente ayudan a construir y compartir conocimientos o solo almacenarlos? Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos que ver primero si estamos viendo estas plataformas como una gestión del conocimiento o meramente como gestión de archivos. Es muy diferente que luego se están utilizando bajo una lógica de repositorio. Si el conocimiento no son solo datos, no es explícito, también viene la experiencia y las plataformas digitales son una buena combinación, dependiendo cómo lo veamos, pero también a veces suele fallar en la socialización. Estas experiencias que se dan cara a cara dentro o fuera de una plataforma es la parte donde entramos en la controversia de si la plataforma realmente está haciendo su trabajo. Retomando un poco lo que decía Paola sobre la educación bancaria, creo que hemos trasladado la educación bancaria a un entorno digital ahora. En lugar de depositar conocimientos en la cabeza del alumno, entonces ahora lo estamos haciendo en un servidor.
creyendo erróneamente que el acceso a la información equivale a la adquisición de conocimientos. Tenemos que poner mucha atención en esto, porque la verdadera innovación surge de la conversión de conocimiento, del conocimiento tácito y explícito, y también viceversa. Entonces, debemos de ver si la plataforma solo almacena PDFs o si estamos cortando el ciclo de vida de la creación del conocimiento. Por eso yo creo que no basta con saber usar la herramienta. O sea, no basta con tener esta alfabetización digital funcional, sino que necesitamos saber leer la ideología detrás de la herramienta. Es muy importante. Y retomando un poco lo de la educación bancaria, que no solo sea un sistema donde el conocimiento es una donación de quienes juzgan, ¿no? Sino que el educador debe hacer depósitos de información para que los educandos reciban y no solo memoricen y repitan. Tenemos que ver estas interfaces, por ejemplo, en plataformas como Blackboard o Moodle, donde los verbos que se utilizan priorizan descargar, leer, marcar, y podríamos contrastar esto con una verdadera construcción del conocimiento para donde puedan debatir, donde puedan cuestionar o remezclar las cosas que están haciendo. Entonces yo creo que gestionar el conocimiento hoy implica desarrollar la capacidad crítica para distinguir entre un almacenamiento meramente de datos o una ecología del aprendizaje, en donde podamos más bien irnos hacia esta ecología del aprendizaje, donde yo pueda tener esa capacidad crítica de ver si la plataforma solo almacena datos o si estoy interactuando también. Muy, muy interesante todo lo que estás mencionando, maestra Hilda. Me acordé de la taxonomía de Bloom y la de Marzano, donde los niveles de conocimiento precisamente se tenía que ver con el nivel 5, donde ya la parte de discutir, analizar, dialogar, sintetizar, opinar, o sea, donde ya hay unos conceptos, unos verbos que realmente aluden al aspecto de conocer, ¿verdad? A lo más profundo del saber, a cambio de unos que, por ejemplo, desde que empiezan desde el conocimiento, el nivel 1 en el caso de la taxonomía de Bloom, ¿no? Y también que tiene mucho que ver con lo de educación bancaria que decía la maestra Paola, ¿no? De que realmente pues son repositorios, están almacenando archivos, o sea, me parece muy, muy, muy pertinente todo lo que mencionas respecto a esto. Si solo cambiamos esa parte de archivarlos en la mente del alumno, y ahora nada más lo estamos archivando en una plataforma. Sí, y lo enseñamos a construir su propio aprendizaje, que ese es el fin último del ser humano, ¿no? Que nosotros nos enseñemos a aprender bajo cualquier forma, circunstancia, y a pesar de quién, y a pesar, o como va el dicho, es popular, ¿verdad? Contigo y a pesar de ti voy a aprender, ¿no? Bueno, y pensando en esto, muchas gracias, maestra Hilda. Maestra Ivania, ¿qué papel juegan las comunidades académicas y las redes de investigación en que el conocimiento circule y se transforme? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en ese sentido, y lo comentaba un poco la maestra Hilda, no se trata solo de gente estudiando, sino de cómo se construye la realidad a través del intercambio. Lo primero que hay que entender es que el conocimiento no es un objeto, es un proceso. Entonces, una vez que entendemos esa parte, también entendemos que no es algo que se descubra y se guarda en la caja. Es un organismo vivo que se va construyendo. En ese sentido, las comunidades académicas actúan como un filtro de calidad. Mediante la revisión por pares, la comunidad decide qué es verdad y qué no. Sin red no hay rigor. Una idea nace en un laboratorio, pero se transforma cuando un investigador de otra red la aplica a un contexto distinto. Por ejemplo, la tecnología detrás de una vacuna. Ya se conocía una secuencia de ARN, sin embargo no se había aplicado. Y cuando surge precisamente lo de la pandemia de COVID, esos conocimientos previos que ya se tenían, hubo la oportunidad de aplicarlos, por dar un ejemplo. Ya no existe el efecto Darwin o Newton, que cambia el mundo solo con un estudio. Hoy los avances son multicéntricos. El número promedio de autores en artículos científicos ha crecido exponencialmente. La ciencia actual no es un deporte de equipo.
Y entonces aquí surge otras tantas preguntas. ¿El conocimiento realmente circula si las grandes editoriales cobran fortunas por leer un artículo? Y entonces aquí hago referencia mucho a la cuestión de famoso Grum y el famoso Dupont, en donde abre completamente el conocimiento y lo hace extenso y al alcance de muchos, con otras tantas comunidades que no tenían acceso a esta información. Y entonces es, ¿por qué monetizar el conocimiento si tiene que estar al alcance de todo el mundo? Entonces ahí entra la parte en donde es muy interesante de que haya esta circulación, que haya esta generación de comunidades que comparten y que sigamos hackeando el sistema para que todos tengamos acceso al conocimiento. Muchas gracias, maestra Ivania. Fíjate que diste en una herida abierta de estoy tratando de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y para publicar tienes que invertir, o sea, te cobran por publicar tus ideas. Déjate todo el proceso de hacer una investigación y documentarla y buscar compañeros que te ayuden a hacer la aplicación de encuestas y demás. O sea, pasas por todo un proceso de investigación quieres publicarlo pues para que las personas conozcan lo que trabajaste y te cobran. Entonces eso es algo que a lo mejor es poco de lo mucho que dijiste, pero que realmente es un papel de que no está abierto del todo. La parte de la gestión del conocimiento no se circula, ¿verdad? No se transforma de tal forma que sea accesible para todos. Entonces, aquí nos podemos preguntar, muchas gracias por tu participación, maestro Ivania. Maestro Juan Antonio, en la cultura universitaria, ¿el conocimiento sigue viéndose como poder individual o empieza a asumirse como un bien común? ¿Usted qué considera respecto a esto? Muchas gracias por la invitación. Y esta es una pregunta muy interesante, porque principalmente podemos decir que el Sistema Nacional de Investigadores tiene mucho que ver aquí, porque el Sistema Nacional de Investigadores estuvo o está todavía trabajando por puntos. Entonces, entre más puntos tengas, entre más conocimiento produzcas, pues eres mejor, pero no significa que ese conocimiento se esté compartiendo. Entonces se habla mucho del ego académico. Entonces, ¿qué tan abierto estoy yo como investigador a compartir lo que descubrí? Entonces eso nos lleva a ver que muchas veces los sistemas no permiten que el conocimiento sea para todos, sino que se quede en una sola persona. Sí, entonces las universidades, una vez escuché a una doctora que decía, hay universidades de enseñanza y hay universidades de investigación. Dice, por lo regular las universidades de enseñanza pues nunca van a investigar y ellos se van a dar el conocimiento solo lo que ellos tienen ahí, pero no van más allá. Pero hay otras universidades que sí promueven mucho el conocimiento, la investigación para generar ese conocimiento, que a final de cuentas sería el objetivo principal de todas las universidades, la generación del conocimiento. Entonces, por ejemplo, como menciona, me gustó mucho lo que dice Imanol Ordorica, dice que él nos ha recordado que la universidad pública no es una fábrica de currículums, sino un espacio social, lo que significa que el conocimiento debe de ser para todos, que no se debe de quedar encerrado nada más en una cierta esfera, sino que debe de tener un acceso público, debe de tener un acceso abierto. Entonces, también dice, si la investigación la pagamos con nuestros impuestos, el resultado debe de ser un repositorio que sea digital para todos y que no tenga límites, sino que sea de acceso para cualquier persona y que lo puedan usar, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, que se utilice de manera adecuada para poder seguir generando más conocimiento. Hay otro autor que también me llama mucho su atención que se llama Henry Etzkowitz, que él habla de la triple hélice. Entonces él dice que el aprendizaje se gestiona mejor cuando la universidad, la empresa y el gobierno hablan el mismo idioma, porque de esa manera se puede generalizar todavía más, puede ser más abierto, puede tener más acceso a todas las personas. Pero pues, a final de cuentas, muchas veces tiene que ver con el ego del investigador, que muchas veces no quieren compartir lo que descubren. Entonces, estamos en una transición de que
poder del conocimiento empieza a asumirse como un bien común, pero todavía falta mucho recorrido que tenemos que avanzar. Así es. Sí, precisamente estaba pensando en los docentes, que la gran mayoría de los docentes tienen horas frente a grupo y tienen que agarrar una gran cantidad de horas para poder tener un ingreso funcional o bueno, y no les dan horas de investigación. Entonces, sus horas de investigación las tienen que hacer a destiempo, y cuando realmente a veces algunos docentes andan de una escuela en otra para completar la carga de horas para poder subsistir. Entonces, ese también es una parte, una del ego, porque sí conozco a muchos doctores que se cierran a compartir, ¿verdad?, a compartir su conocimiento. Y en cambio conozco otros doctores que en cualquier lugar publican, hasta en Facebook escriben sus artículos, ¿no? Y que los leemos todos, y que es muy padre porque estás aprendiendo cosas de ellos. Así es. Pero hay otros que no son muy cerrados, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, ahí tenemos que manejar un cambio de actitudes, y también el tratar de buscar que las políticas educativas vayan más a la generación de la gestión del conocimiento, ¿verdad? No sé, como para cerrar, maestros, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería nuestra propuesta? ¿Qué podríamos proponer en una sola acción? A ver, ¿está abierto? A ver, ¿sí? Gracias. Yo quisiera hacer una propuesta. Hoy en día ya llegó la inteligencia artificial a nuestras vidas y a la vida de nuestros estudiantes, y creo que en el sentido de todo lo que han hablado el día de hoy mis compañeros, ya no podemos prohibirles el uso de la IA. Hay que normalizar el uso de la IA, pero con integridad académica, y también compartirles a nuestros estudiantes que la IA puede ser también un repositorio de información, o puede ser un gran aliado que nos ayude a generar conocimiento. Entonces, es una propuesta innovadora para los estudiantes de hoy en día, que aprendan a utilizar la IA correctamente para que les permita aprender y no solamente obtener información. Un estudio publicado en 2020 en la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo realizó un estudio con 77 universidades, justamente en la gestión del conocimiento, y muestra que únicamente las universidades que gestionan activamente el conocimiento son las que realmente logran innovar en su currículo y cambiar su mindset. Entonces, como educadores es lo que tenemos que hacer, cambiar nuestro mindset, no cerrarnos a las nuevas tecnologías o, por ejemplo, a la IA, sí normalizar su uso, pero con pensamiento crítico. Excelente, muchas gracias, maestra Geraldine. ¿Alguien más que quiera agregar algo? A mí me parece muy interesante lo de la IA, y estoy pensando los grandes retos que tenemos, no solamente con los estudiantes, sino con las personas. Luego a mí me ven usando cosas en mi computadora y dicen, ay, Lot, ya te hiciste fanática del ChatGPT. O sea, como que piensan que está supliendo nuestras acciones, el hecho de buscar un generador que le estás poniendo tus ideas al momento de estar construyendo un prompt. Pones un prompt y le estás diciendo, quiero esto, y te da una cosa, no quería que fuera esto, quiero que tenga esto otro, ¿no? Entonces tú ya lo estás, pero todavía hay personas que se cierran a que dicen, no, es que yo duré haciendo mi planeación de clase 4 días enteritos de sol a sol, y tú lo hiciste en 2 horas. Digo, pues me ayudó la inteligencia artificial, pero es mi planeación. Entonces, también tenemos que romper ese tabú del uso de la tecnología, ¿no? Y no pensar que nos está supliendo, ni usarlo para suplirnos, no convertir en un robot, no todo lo que, nuestras ideas. No sé si tengan otra propuesta que les parezca interesante que mencionemos para el cierre, una propuesta donde nosotros podemos fomentar la gestión del conocimiento. Yo creo que la gestión del conocimiento se puede llevar de manera muy sencilla, volviendo lo mismo con el uso de la tecnología, ayudando a los alumnos a que la utilicen, porque luego muchas veces nada más les decimos, pues usen la inteligencia artificial, pero nunca los guiamos. No los guiamos a que hagan un prompt como debe de ser. Entonces el alumno empieza a escribir lo que él cree o lo que ella cree que es lo más adecuado, y muchas veces no le da
información que ellos necesitan. Entonces, aparte de que úsala, debemos de hacer también el cómo usarla. Usando lo que menciona la jefa Geraldine, ¿cómo le mencionaste? Ya se me fue la palabra, la ética. Con integridad académica. Con integridad académica, gracias. Sí. Pero debemos enseñarlos a hacer eso. O sea, no nada más aventarlos al ruedo y pues ahora hazlo, sino lo puedes hacer de esta manera, también de esta otra manera y de esta manera, y yo creo que funciona de manera muy adecuada. Yo así estoy trabajando últimamente, primero los hago que trabajen ellos y, por ejemplo, que saquen la definición de algo con la información que ellos tienen. Ya después les digo, ahora van a generar un prompt, díganle que actúe como tal, que les dé esto, esto y esto, que se los base en autores. Dije, para evitar un poquito la alucinación que tiene la inteligencia artificial, y ahora comparen. Y después reescriban sus definiciones con sus ideas y con las ideas que les dio la inteligencia artificial y generamos otra mucho mejor. Entonces yo creo que llevándolos de la mano podemos gestionar mucho mejor el conocimiento, que es esencial, es algo que ellos necesitan. Porque yo también he escuchado docentes que dicen que la inteligencia artificial está haciendo a los estudiantes estúpidos porque ya no tienen pensamiento crítico. Yo lo que le digo, pero realmente los ayudas a que puedan utilizar la inteligencia artificial para gestionar ese conocimiento. Así es. Entonces yo creo que eso es esencial. Muy bien, muchas gracias, maestro. Maestro Toño. ¿Algo más que quieran comentar? Yo le agregaría nada más a ese conocimiento. Pues entiendo que es importante, es una era en la que el estudiante se le está enseñando a usar estas tecnologías, pero yo agregaría también conocimiento ambiental, porque el impacto que tiene la IA es tremendo. Entonces, el poder tener acceso a esa tecnología, el poder mantenerla, poder enfriar todo eso, usa mucha agua. Entonces, debemos tener también ese conocimiento y esa conciencia de todo lo que implica, compartir esos conocimientos, enseñarle a usar eso, pero también no abusar de ese tipo de tecnologías, porque también tiene sus acciones, huella de carbono, ¿no? Así es, sus huellas hídricas. Sí, aunque yo me iría más a cerrar empresas como manufactureras de automóviles y demás. Bueno, eso ya tendría que ver con las políticas públicas y demás, ¿verdad? Bueno, pues a todos les agradezco su presencia. Creo que fue muy enriquecedor nuestro podcast. Aprendí demasiado de ustedes y pues creo que tenemos un gran reto y mucha tarea por hacer en nuestras instituciones, también como seres humanos, como personas, pensar en nuestro planeta, en lo que estamos formando, cómo estamos formando a nuestros estudiantes. Y también, pues ustedes van a ser doctores, pues llevan implícito la parte de la investigación. Entonces, que aquí es bien importante que fomenten la investigación de la generación del conocimiento libre y que sea ese conocimiento aplicable, pues para que sea accesible para todas y todos. Bueno, pues gracias y buenas tardes.